Bueno, ahora sí empezamos. ¿Cómo están todos? Espero que todos muy bien por ahí en la cuarentena. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero la verdad que hay oportunidades también. Esta presentación va a tratar sobre explicar un tipo de instrumento de inversión que son las notas estructuradas, que justamente con la coyuntura que estamos viviendo se vuelve atractivo conocer, entender estos instrumentos para poder tomar ventaja de estas correcciones, de toda esta coyuntura complicada que estamos viviendo a nivel mundial. Brevemente, para hablar un poco sobre mí, yo soy Eduardo Galvez, soy gerente comercial y cofundador de CES Capital. Yo tengo más de 7 años de experiencia viendo todo lo que es inversiones, ya sean tradicionales o alternativas. Hoy día vamos a hablar sobre alternativas. Previo a CES Capital trabajé como Rey Montero como control de proyectos, viendo temas financieros, cronogramas, entregables de distintos proyectos de infraestructura. Luego trabajé para un banco de inversión, una boutique inglesa, extranjera, que veíamos temas de renta variable, private equity y real estate, mercado inmobiliario. Soy graduado de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico. Tengo especialización en gestión de proyectos, mercados de capitales y derivados financieros en universidades locales e internacionales, Linköping en Suecia, el London School of Economics en Reino Unido y la Pacífico aquí en Lima. Para recalcar también que esta presentación no tiene ningún interés de promocionar, de recomendar alguna inversión, ¿ya? Esto es netamente educativo, es para dar información sobre un tipo de instrumento que en realidad no es muy conocido en nuestra región, en América Latina. En realidad es un instrumento sofisticado, algo complejo de entender a veces porque las finanzas a veces también se explican de una manera muy compleja. La idea de esta presentación es pasarles conocimiento sobre cómo funcionan los estructurados, para qué sirven, cómo nacen, un poco ver la evolución de estos para que ustedes puedan tomar ventaja de las oportunidades que se presentan en el mercado en base a lo que ustedes estén buscando como inversión, perfil que ustedes tengan. Aquí el índice, vamos a ver primero qué son las notas estructuradas, luego vamos a pasar a ver el proceso de inversión de las notas estructuradas por el lado del gestor, del que promueve las notas estructuradas, del distribuidor. Luego vamos a ver la historia y la evolución de esos activos, cómo han venido creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo. Algunas métricas, tanto globales como regionales, para que comparen cómo estamos en América Latina frente al resto del mundo. Algunos ejemplos también para ver cómo se comportan estas notas estructuradas, para que los puedan entender con mucho más detalle. Y finalmente algunas conclusiones para luego pasar a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Qué son las notas estructuradas? Son instrumentos de inversión, ¿ya? Al igual que un bono, una acción, un ETF. Pero lo bueno de las notas estructuradas es que tú puedes personalizarlas, puedes modificarlas, puedes subir el riesgo, bajar el riesgo, aumentar el retorno, reducir el retorno, aumentar el plazo, el vencimiento, 2 años, 3 años, 5 años, 3 meses, 6 meses. Son productos que se pueden modificar. ¿Y para qué se modifican estas notas estructuradas? Para poder cumplir con los objetivos de inversión de cualquier inversionista. Desde el ultraconservador, del que no quiere arriesgar mucho, hasta el que sí quiere arriesgar porque quiere ganar bastante. Acuérdense que hay una correlación entre riesgo-retorno, ¿no? Normalmente, si se asume más riesgo, a mayor riesgo hay posibilidad de ganar más. Pero con la nota estructurada podemos optimizar estas dos variables. Algunos puntos a tener en cuenta sobre las notas. Es la combinación de dos activos, el activo tradicional, que es, por ejemplo, acciones o bonos, que son los más conocidos, ¿no? Bonos, instrumentos de deuda, acciones, instrumentos para colocarse en el capital social de una compañía grande, y derivados financieros, ¿ya? Los derivados financieros, podríamos hacer en realidad otra presentación sobre los derivados financieros. Hay cualquier cantidad de derivados financieros. Es un tema bien amplio y creo que es de los más complejos de finanzas, pero en cristiano, en simple, un derivado financiero es un contrato entre dos o más partes que tiene un objetivo de inversión o de protección.
Para hacer un ejemplo sencillo de un derivado financiero de protección, por ejemplo, supongamos que nosotros somos una empresa que almacena petróleo, ¿no? Y todos hemos visto cómo el petróleo, el precio del barril se ha desplomado en los últimos 2 meses por todo el tema del coronavirus, además este problema de los grandes productores en que no se ponen de acuerdo el nivel de producción, ha hecho que el petróleo haya más oferta que demanda. Entonces el precio viene cayendo fuerte. Entonces nosotros que tenemos un almacén de petróleo, lo que nos va a preocupar es, pucha, o sea, ¿cuánto de mi almacén ha perdido valor? Entonces el CFO, el gerente de finanzas del almacén, debería hacer lo siguiente: llamar a una institución financiera, una contraparte, un tercero, y decirle lo siguiente: mira, yo tengo este stock en mi almacén de petróleo que lo compramos a $50 el barril, por ejemplo. Hoy en día está en 20. Quiero proteger ese valor de mi almacén. Quiero que me cubras ese diferencial que hay hoy en día de 20 de lo que nosotros hemos comprado a 50. Entonces, ahí se armaría un instrumento, un derivado financiero, un forward, un futuro sería en ese caso, que fijamos el precio de compra real que nosotros hemos hecho con el precio de hoy día. Al final de ese contrato financiero, la contraparte del contrato nos va a nosotros a cubrir el diferencial de esos 20 con los $50. Y así nuestro patrimonio que teníamos en almacén de petróleo no se ve afectado. ¿Ya? Eso es un ejemplo sencillo de un contrato financiero, de un derivado financiero. Puedes coberturar petróleo, oro, dólar. En el Perú los derivados más usados es para coberturar el dólar sol. Puedes coberturar hasta la cosecha de naranjas, por ejemplo. En realidad puedes ponerte muy creativo con los derivados financieros, ¿ya? Pero son contratos financieros que tienen el objetivo de inversión o de protección. En las notas estructuradas, lógicamente, estos derivados tienen el objetivo de inversión, pero también de protección, y ya van a ver conforme vamos pasando los slides. Son títulos valores, son instrumentos de inversión. Es decir, las notas estructuradas las puedes adquirir al igual que un bono, al igual que una acción, ¿ya? Y lo bueno de esto es que son títulos valores internacionales. Ahí pongo entre paréntesis ISIN, International Security Identification Number. Eso es lo que quiere decir ISIN. Y esto es como el DNI del título valor. Entonces, son international, son activos internacionales. Los puedes comprar desde cualquier parte del mundo. Lo que se necesita es tener el servicio de custodia de valores. Y el servicio de custodia de valores, en Perú, la más grande que presta este servicio es Cavalli, por ejemplo, ¿no? Cavalli te presta el servicio de custodia de valores. Tú puedes custodiar tus notas estructuradas, las acciones, los bonos, facturas electrónicas. Puedes custodiar una serie de activos en las cámaras de compensación, también llamadas custodias de valores. Estos activos tienen liquidez. Lo bonito del mercado de capitales es que normalmente los activos que se transan, que se comercializan, tienen liquidez. Es decir, pueden ser transformados rápidamente a cash, a dinero. Estos también cumplen esa característica. Hay bastante liquidez en notas estructuradas hoy en día, a diferencia de hace unos 20 años. Y hay un valor de mercado, hay un precio todos los días que fluctúa en base a los subyacentes invertidos. Luego vamos a hablar sobre subyacentes. Se comercializan en el mercado OTC, Over the Counter. Esto quiere decir en inglés. Y el mercado OTC se necesita una contraparte. Es una operación de tú a tú, de una parte contra otra, o con tres, o a cuatro. Pero se conocen las contrapartes y se negocia entre todas las partes. En cambio, un mercado centralizado, como la bolsa de valores, las operaciones son en contra, siempre son en contra de la bolsa. La bolsa internaliza todas las operaciones, las ofertas y demandas que hay por una acción, por ejemplo, y los precios que vas viendo son los de todo el mercado operando contra la bolsa, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia de los estructurados con los activos tradicionales también, que los estructurados son OTC, Over the Counter, es decir, se negocian directamente con la contraparte, ¿ya? La contraparte, porque estamos hablando acá de temas de inversión y de protección, es importantísimo que esa contraparte tú tengas la seguridad como inversionista de que esa contraparte te pueda cumplir con lo que te está prometiendo, ¿ya? Con la protección, con la ganancia. Uno tiene que tener la certeza de eso. Entonces, ¿cómo nos cercioramos de que estas contrapartes son lo suficientemente sólidas, una espalda financiera buena que te puede
cumplir con todo lo pactado, lo vamos a ver más adelante. Existen 4 características principales de las notas estructuradas que las difieren de otros activos tradicionales. Y vamos a ver una de ellas, 4 de ellas, 4 de las más importantes. Los activos subyacentes, ¿ya? ¿Qué es el activo subyacente? La nota estructurada va a estar armada pensando en un activo tradicional, por ejemplo, Facebook o el SP500, y el gestor, el que invierte y el que promueve esa inversión, tienen que tener convicción, tienen que tener tranquilidad de que ese activo subyacente es una buena selección, es una buena oportunidad, ¿no? Entonces, un activo subyacente puede ser Facebook, puede ser Amazon, puede ser el ETF de Perú, que se llama el EPU, puede ser el dólar, puede ser un bono, puede ser tasas de interés, puede ser commodities como el oro, el petróleo. Es decir, en lo que estamos invirtiendo indirectamente, ¿ya? Es una inversión indirecta, porque se está invirtiendo en una nota estructurada, pero esta nota estructurada va a depender del activo subyacente y cómo se desempeña. Otra característica es el vencimiento. Esto aquí es muy similar a los bonos, por ejemplo, ¿no? Los bonos tienen un inicio y un final. Al inicio se entrega un cierto dinero, ¿no? Una cantidad de dinero para hacer una inversión, y al final se espera que se devuelva esa cantidad de dinero que se colocó en el bono. El estructurado también. Así funciona el estructurado. Empieza en una fecha determinada y termina en otra. Si cumples el vencimiento, vas a tener ciertas características que te van a dar mayor ganancia y mayor protección, ¿ya? Luego viene el retorno, que obviamente para el inversionista es súper importante saber exactamente cuánto va a ganar, ¿no? La gente invierte para tener un rendimiento y poder disfrutar de estos excedentes que van generando más ganancias para nosotros sin nosotros tener que trabajar, ¿no? Son inversiones pasivas, es un trabajo pasivo. Entonces, obviamente todos los estructurados tienen un retorno. Este puede ser variable, puede ser fijo, lo puedes recibir de manera periódica, de manera mensual o de manera trimestral, como también lo puedes recibir al final, al vencimiento del estructurado, ¿ya? Finalmente, la protección. Y la protección, creemos en realidad que la protección es lo más atractivo de este instrumento, porque a diferencia de otros, va a permitir generar ganancias cuando en realidad todo el mercado se está yendo abajo, ¿no? Que es como lo que hemos estado viendo en el mes de marzo. Entonces, cuando uno va a entrar en un estructurado, tienen que entender cuál es el nivel de protección. Hay varios niveles de protección. Mi capital está protegido al 100% o solamente al 50%. Yo voy a ganar si es que el subyacente, la acción o el ETF cae o sube. Hasta qué tanto yo estoy protegido para generar esta ganancia. Entonces, la protección es algo sumamente importante que tanto el inversionista como el distribuidor, el promotor del producto, tiene que saber exactamente cómo funciona, ¿ya? Entonces, un ejemplo súper fácil. Acá tenemos el SP500, ¿no? El indicador por excelencia del mercado de capitales de Estados Unidos, ¿no? Las 500 empresas más grandes cotizando en bolsa. Y aquí lo que estamos viendo es el SP500 comportamiento en 5 años, ¿no? El día de ayer, el SP500 cerró en 2.874. Después de tener una caída, ¿no?, pronunciada hasta finales de marzo, entre 2.280 y 2.270. Los que estaban invirtiendo en el SP500 directamente, en el ETF, por ejemplo, de SPY, en el SPY, claro, si entraste en enero, tuviste una caída fuertísima hasta finales de marzo, ¿no? Probablemente muchas personas que no estaban invirtiendo en ese momento vieron esa caída, esa corrección y dijeron, pucha, está interesante invertir ahora, ¿no? La ley de inversiones número 1 es compra barato y vende caro. Entonces, pero siempre te queda la duda, ¿no? Oye, ¿caerá más el SP500? ¿Recuperará? ¿Seguirá cayendo por más tiempo? Hay una incertidumbre porque, o sea, el tema del coronavirus en realidad deja mucha incertidumbre en el corto plazo, ¿no? En los siguientes 2 o 3 meses que vienen. Estamos todavía con cuarentenas, con
en algunos países siguen incrementándose los contagiados y los muertos. El mediano plazo sí está mejor, ¿no? Por todo el apoyo que ha venido por el tema de los gobiernos, de los estados y de los bancos centrales. Pero el inversionista que va a entrar siempre tiene la duda, oye, ¿este es un buen nivel para entrar? ¿Este es el momento indicado para entrar? El estructurado, la protección del estructurado te da una facilidad muy buena, te deja mucho más tranquilo. ¿Por qué? Miren este ejemplo. Si nosotros protegemos, hagamos un estructurado que te protege 30% a las caídas del SP500 al nivel de actual, que es 2874, estamos protegiéndonos hasta los mínimos del año 2015-2016, ¿no? Es decir, si te damos la gráfica 5 años atrás, llegamos a estar cubiertos, solamente nos quedamos por encima con la barrera en los años 2015, mediados de 2015, mediados de 2016, que fue justamente donde se dio todo el tema de la crisis por la devaluación de la moneda de China. Pero si protegemos 40% de la caída desde el nivel actual, vemos que estamos cubriendo los puntos más bajos del SP500 en 5 años. Entonces, este es un análisis obviamente bien rápido, ¿no? Un análisis técnico de, ok, si nosotros protegemos tanto, vamos a estar protegidos hasta los mínimos históricos del SP500 en los últimos 5 años, ¿no? Obviamente, mientras más protección tiene el instrumento, el producto estructurado, menos probabilidad de ganar hay, ¿no? Menos probabilidad, no, perdón, menos retorno, menos potencial de ganancia hay. O sea, eso se cumple siempre. A más protección, menor retorno, ¿no? ¿Cómo se ve un estructurado? Esto es un ejemplo de cómo se ve una nota estructurada, ¿no? Aquí les he puesto una imagen, una pantalla de Bloomberg Terminal. Bloomberg Terminal, para los que no conocen, es la plataforma más usada a nivel global para ver todos los temas financieros. No hay entidad financiera que no tenga acceso a Bloomberg. Y esto de aquí es un poco las características del estructurado para que lo entiendan mejor. Les comenté de la liquidez. Este primer rectángulo que estamos encerrando con las líneas verdes es el precio del estructurado el día de ayer, 88.29, ¿no? Es decir, ese estructurado el día de ayer estaba 88.29. Se dan cuenta que hay un precio de compra y un precio de venta, como el tipo de cambio, ¿no? Compra-venta. El diferencial es la ganancia del banco, de la contraparte, que te está armando la nota estructurada, que te está dando las garantías, las protecciones, ¿ya? Entonces, todos los días esto cambia. ¿Y cambia en base a qué? A lo que el estructurado esté invirtiendo, o sea, al activo subyacente, ¿no? Digamos que son acciones de Facebook, supongamos, o de Twitter. Entonces, si Twitter comienza a caerse, esto va a comenzar a caerse también. Si Twitter comienza a subir, a lo mejor el instrumento también va a comenzar a subir el precio. Entonces, todos los días esto lo vemos cómo cambia, lo vemos a través de Bloomberg. Hoy día la tecnología permite que esto se pueda mostrar a los inversionistas también, ¿no? A través de plataformas ya más personalizadas. Aquí está el emisor, la contraparte. En este caso, Société Générale. Société Générale es el 15º banco más grande del mundo, es el segundo más grande de Francia. Société Générale, lo que te indica este estructurado es que Société Générale armó el estructurado, es decir, la contraparte es Société Générale. Société Générale va a dar protecciones, garantías, ganancias al inversionista que le ha comprado este estructurado a Société, ¿ya? Esta es la contraparte. Otra característica de esta pantalla Bloomberg es el cupón. Este producto tiene un cupón, es decir, un rendimiento anual, ¿no?, de 16.5%. Es un buen rendimiento que se va a pagar de manera mensual, como pueden ver aquí, coupon frequency, de manera mensual. También que tenemos el vencimiento. Este producto vence el 20 de septiembre del 2021, ¿no? Todavía tiene buenos meses para navegar la volatilidad que estamos viviendo hoy día. ¿Qué más? El código ISIN, ¿no? Lo que les mencionaba del DNI del producto, International Security Identification Number, XS2027896922. Este es el código del producto. Cualquier persona que coloca este código en Bloomberg va a poder ver esta imagen que estamos mirando ahorita. Finalmente,
el outstanding, el tamaño del estructurado. Ese estructurado tiene $1.000.000 de capacidad para invertir, ¿no? Si es que se llega al tope de $1.000.000, ya no hay más papel, como que se acabará el stock de este instrumento, ¿ya? Y eso también es muy importante, los términos y condiciones. Siempre detrás de un estructurado, de una nota estructurada, hay un term sheet, un terms and conditions, que ahí se explica exactamente todos los detalles de la nota estructurada. Cuándo empezó, cuándo acaba, cuáles son los subyacentes, es Facebook, es Amazon, es Twitter, es el S&P 500, es el oro, lo que fuera, cuáles son los escenarios, escenario 1, escenario 2, cupón condicional, como pueden ver aquí, al final, al vencimiento del producto. Entonces, siempre que se arma un estructurado, viene con un Terms and Conditions, que obviamente te lo hace ¿quién? La contraparte, ¿no? El banco internacional, en este caso Societe General, para que todo esté súper claro desde el día 1. ¿Ya? Eso es muy bueno de los estructurados. Uno puede saber el peor escenario, el mejor escenario desde el día 1 de inversión. Proceso de inversión. Esto es de cara, viéndolo desde el perfil de un gestor, de un administrador, de un distribuidor, ¿ya? De notas estructuradas. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el perfil, ¿no? Acuérdense que la nota estructurada puede cumplir para cualquier perfil de riesgo, muy conservador, ultra conservador, hasta muy agresivo. Entonces, primero el gestor, el distribuidor, tiene que ver, ok, ¿a qué público queremos ofrecerle esta nota estructurada? Nuestro cliente es un cliente que arriesga mucho, que quiere tomar ventaja de la oportunidad de la corrección de la bolsa en estos días. Es un cliente que solamente puede invertir a corto plazo, ¿no? Es un cliente que quiere invertir a largo plazo. Es un cliente que ya tiene mucha concentración de inversiones en Perú y quiere invertir en el extranjero solamente. Entonces, se tienen que ver todas las variables, ¿no? Hay varios documentos para obtener perfiles de riesgo del inversionista, ¿no? Para poder crear un estructurado que obviamente calce con este perfil. Luego viene el análisis y la selección de los activos. Acá estamos hablando de los activos subyacentes, ¿no? ¿Cuáles son los mejores activos para armar esta nota estructurada? Para ofrecerle el producto a la medida a este cliente que queremos satisfacer sus necesidades, ¿no? Tenemos que agarrar acciones, mejor vamos por bonos, o entramos en commodities, en materias primas, ¿no? En ETFs, en monedas, en tasas. El gestor, el distribuidor tiene que meterse a analizar el mercado bien detalladamente para encontrar lo más atractivo en ese momento, para poder cumplir con el perfil del inversionista. Y una vez ya tienes elegida la selección de los activos, entras aún más a detalle para tener una tesis de inversión con buenos fundamentos, para tener convicción en la tesis. Steve, el gerente de inversiones de CEST, ha hecho 2 webinars muy interesantes previos a este, que explica cómo hacer una buena selección de activos en renta fija y buena selección de activos en renta variable. Recomiendo a todos ver las grabaciones en el registro que ustedes han llenado para participar. Han dejado su correo, les vamos a mandar al final las grabaciones de todo junto. Luego viene el diseño y la cotización. Ya sabemos qué perfil queremos satisfacer las necesidades de inversión, ya sabemos qué compañías, qué mercados vamos a ingresar, y ahora hay que diseñar la protección, la forma de pago, ¿no? Este diseño y cotización puede ir y venir bastante contra el banco emisor, o sea, contra la contraparte, porque nosotros, por ejemplo, que queremos encontrar un 5% obteniendo el menor riesgo posible. Entonces, cuando ya encontramos las compañías para obtener este 5% anual, tenemos que diseñar la protección, el nivel de protección. Protegemos 30% de la caída, 40% de la caída. El cliente quiere tener pagos mensuales, pagos trimestrales, pagos anuales, pagos al vencimiento recién. Entonces, vamos diseñando los pagos, las protecciones, el vencimiento del producto para calzar de manera más eficiente posible para cumplir el objetivo de inversión. Entonces, vamos armando la estrategia, ¿no?, de protección y pago, pero también vamos cotizando con distintas entidades financieras. Acuérdense que es muy importante en el estructurado quién es la contraparte, porque la contraparte te va a dar garantías, protecciones, son los que te van a generar la ganancia también. Entonces, ¿qué es bueno?
es tener como contrapartes instituciones financieras que tengan una espalda financiera grande, ¿no? Que tanto el inversionista como el distribuidor, como el que ofrece el estructurado, sepa que la contraparte no va a fallar. Contrapartes muy grandes, las más usadas en el mundo son BNP Paribas, francés, Société Générale, JP Morgan de Estados Unidos, Morgan Stanley, Goldman Sachs, en China HSBC, Shenzhen. Hay un montón de bancos, ¿no?, enormes. Lo más recomendable es que sean bancos grandes con clasificación crediticia grado de inversión. Clasificación crediticia grado de inversión quiere decir que son triple B hacia arriba, de triple A a triple B. Cuando eres doble B ya no eres grado de inversión. Entonces, es importante también fijarse en la clasificación, en la capacidad financiera de esta entidad, de la contraparte, ¿no? Y finalmente, cuando ya tienes la cotización, los activos subyacentes y ya sabes a quién vas a dirigirte, haces la orden, confirmas la operación con esa contraparte y lo que vas a hacer es instruir a la Cámara de Compensación o a la Custodia de Valores, ¿no?, en caso Perú, Cavalli, que se va a adquirir este instrumento, esta nota estructurada, a través de una contraparte que es Société Générale, en mi ejemplo, ¿no? Y una vez, bueno, hoy día la tecnología permite que estas cámaras de compensación, las custodias de valores, conversen con custodias de valores de cualquier parte del mundo. Entonces, simplemente es un match, ¿no?, tecnológico a través de una orden de compra de que efectivamente el dinero para estructurado que creó el Société Générale está ya custodiado en Cavalli, por ejemplo, ¿no? Y el Société Générale verifica eso de ahí y ya comienza a generar la ganancia, los pagos, comienza a correr el vencimiento del estructurado. Un poco de la historia de las notas estructuradas. Muchas personas recién escucharon esto de notas estructuradas hace 5 años, 4 años, que ha comenzado a sonar un poquito en Perú. Pero en realidad esto empieza en los 80s. En los 80s, en Reino Unido, rápidamente se va a Francia. Imagino que varios saben que Reino Unido era el mercado de capitales por excelencia hasta que Estados Unidos lo sobrepasa, ¿no?, en los 80s, 90s. Entonces, en Reino Unido y en Francia fueron a través de los derivados, ¿no? Los derivados se inventaron en el año 1600, los holandeses, para cubrir la producción de tulipanes, es otra historia. Pero vieron que la oportunidad con los derivados financieros podíamos también hacer inversiones. Entonces, en Reino Unido y en Francia comienzan a hacer las primeras notas estructuradas a inicios de los 80s. ¿Qué ocurre? Europa tiene mucha conexión con Asia, ¿no? Europa y Asia, por la cercanía, tienen muchos tratados, influyen mucho las culturas una en la otra. Entonces, esto viaja rápidamente a Asia en los 90s. Acuérdense que Asia es el continente que más crece, no tanto en personas, ¿no?, sino también en economía, en cantidad de dinero. Sabemos que en Asia están la mayor cantidad de millonarios en el mundo, ¿no? Rápidamente se va a Asia. En el 2003 se crea la plataforma más grande hoy en día de notas estructuradas, SRP, Structured Retail Products. Lo crea un economista muy famoso de Reino Unido, el doctor Robert Benson. Y esta entidad, SRP, ha venido siguiendo la evolución, toda la historia de los estructurados. Es la plataforma, creo yo, que en donde se encuentra mayor información sobre métricas, productos, emisores, contrapartes, demás. En el 2007 sale una regulación, una de las primeras regulaciones para ver notas estructuradas. La hace MiFID. MiFID es la directiva sobre instrumentos del mercado financiero, es europea, ¿ya? Sale MiFID por primera vez viendo temas de notas estructuradas en el 2007. Pero ¿qué ocurre a los 2 años? Viene la gran caída, la crisis más fuerte que hemos visto en la historia, ¿no?, la del 2009, que fue originada por una burbuja en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. No todo es gracias a la burbuja, y aquí me voy a tener un poquito para explicar cuál es el contexto. Claro, lo que detona la crisis es la burbuja, pero la crisis se agravia aún más por las malas prácticas, por la poca transparencia, en cierta forma engaño, por parte de las entidades financieras. Bancos, compañías de seguro, las clasificadoras de riesgo, ¿no?, que son supuestamente totalmente imparciales, tienen que dar
el veredicto final de exactamente cómo está esta compañía financieramente, en realidad no estaban siendo transparentes en el mercado, ¿no? Es más, hasta algunas clasificaciones de riesgo se vendían, o sea, al mejor postor, ¿no? Hay una película que es muy buena, que recomiendo siempre a todos ver, porque se explica el porqué de la crisis, cómo se da y cómo evoluciona, ¿no? La crisis del 2009 se llama The Big Short, La Gran Apuesta. Es con Christian Bale de protagonista y en verdad son varios actores, es muy buena esa película. Te explican paso a paso cómo la crisis se va desarrollando desde el 2005 hasta el 2010, cuando ya todo pasa, ¿no? Entonces, las entidades financieras golpeadas por la crisis inmobiliaria, al final las deudas por cobrar que tenían, las cuentas por cobrar que tenían, se volvieron imposibles de cobrar porque obviamente las personas no tenían trabajo, no tenían ingresos, crisis global. Entonces entran en quiebra muchos bancos, muchas entidades financieras, también empresas de seguro. Entonces, en realidad el mercado se deprime, entra una desconfianza en el mercado de capitales muy fuerte que va a hacer que las notas estructuradas caigan en demanda, obviamente, porque si es que las instituciones financieras más grandes del mundo se dieron cuenta los inversionistas que estaban haciendo engaños, haciendo misleading en algunas ofertas que ellos daban a los usuarios finales, obviamente desconfías del mercado y se retrae. Entonces, 27% fue la reducción en el mundo de notas estructuradas, que venía creciendo muy fuertemente. Y Obama, en ese momento presidente de Estados Unidos, lo que hace es impulsa una reforma en el mercado de Estados Unidos, un bill, una ley, que le ponen Dodd-Frank. Dodd-Frank por dos congresistas eran los que lideraban esa revolución financiera, dos congresistas obviamente del Partido Demócrata, ¿no? Y aquí lo que hacen es, en realidad cambian la manera de cómo regular, de cómo supervisar el mercado de capitales de Estados Unidos. Uno de los grandes cambios, por ejemplo, fue el seguro de depósito, ¿no? Que normalmente hay en una entidad financiera cuando una persona va a dejar su dinero a un depósito a plazo, por ejemplo, una cuenta de ahorros. A partir de esta fecha se volvió de $250.000, ¿no? Se creó también el Consumer Financial Protection Bureau, que lo que se centra es, o sea, a diferencia de la SEC, por ejemplo, que es el regulador que va a ver todo el tema de brokers, de administradores de fondos, compañías cotizando en bolsa, esta CFPB lo que va a hacer es dedicarse exclusivamente a ver que el inversionista le está llegando información correcta, información transparente, y que la entidad financiera con la que está hablando no está tratando de engañar, ¿no? Para tomar ventaja. Entonces, el 2010 Obama impulsa esta reforma, rápidamente va a la Unión Europea. Para este momento ya la Unión Europea ya obviamente estaba saliendo un poco de la situación económica complicada que vivía. Estas nuevas leyes se toman también para el mercado europeo. MiFID es de Europa, PRIPS, PD, RDR son de Reino Unido. El Reino Unido es considerado las mejores leyes financieras, el mejor regulador es la FCA. Todas estas están adheridas a la FCA. La FCA es como la matriz de la regulación financiera en Reino Unido. Entonces, el mercado estructurado comienza a tener más candados de cara al inversionista, ¿no? Protegiéndolo más. Entonces, comienza de nuevo a agarrar tracción el mercado en Europa, en Estados Unidos, en Asia, obviamente. En el 2014 es la primera vez que las notas estructuradas se comercializan a nivel de Latinoamérica. Los estructurados, en realidad, llegaron a América Latina a finales de los 90, inicios de los 2000, pero solamente eran ofrecidos a personas naturales, clientes o instituciones que tenían muchísimo dinero. ¿Ya? Entonces, en el 2014 es la primera vez que se comercializan notas estructuradas localmente en México y en Brasil, porque de todas maneras, años anteriores habían personas de alto patrimonio, clientes de banca privada, que tenían, por ejemplo, capital, ahorros en una isla de Man, o en un paraíso fiscal, o en Suiza, que ya estaban haciendo estas operaciones de notas estructuradas con capital offshore. Pero en el 2014 es la primera vez que se comienzan a comercializar de manera local en América Latina, ¿ya? En el 2017, Corea del Sur viene a ser el mercado más grande de notas estructuradas,
llega a ser un récord Corea del Sur en el 2017, 130 billones de dólares administrados. Solamente Corea del Sur es una cantidad enorme de dinero. En el 2019, por ejemplo, cerraron el año con 150 billones, o sea, han habido un aumento de 20 billones en 2 años nomás. Es increíble cómo crece Asia en notas estructuradas. Y en el 2018 se siguen perfeccionando ya las regulaciones, sale MiFID II, que es un nuevo tratado, es una nueva reforma, ¿no? En todo el mercado de capitales de Europa. Adoptan medidas de PRIIPs y KIT que venían de Reino Unido, ¿no? Se actualizan con los ingleses, que son los que lideran mejor este tema de regulación. Y en el 2018 tenías un mercado ya mucho más regulado, ¿no? Mucho más transparente, de notas estructuradas. Ahí, por ejemplo, antes no sabía cuánto los bancos cobraban por hacer estos instrumentos, estas notas estructuradas. Uno no tenía ni idea cuánto el banco estaba cobrando en comisión. Con MiFID II hay un máximo de comisión en base al vencimiento, al tiempo de inversión. Entonces, hoy en día, hoy 2020, estamos con un mercado mucho más transparente, mucho más atractivo que años anteriores, sobre todo años antes de la crisis del 2009, ¿no? que cambia todo el mercado. La tecnología, obviamente, también cambia la vida de todos, ¿no? La tecnología hace mucha disrupción en todo tipo de mercados. El sector financiero no es también lo vive, ¿no? O sea, también ha sufrido como la tecnología ha cambiado mucho el mercado. Muchas entidades están promoviendo bastante el tema fintech, ¿no? La combinación de finanzas con tecnología, porque te mejora los procesos, te mejora los tiempos, te mejora los costos, se hace mucho más sencillo poder operar y eso en realidad beneficia al inversionista porque reduce las comisiones, ¿ya? Hay mejor análisis, obviamente ahora tienes acceso a la información, el Internet nos da acceso a una cantidad de información ilimitada, ¿no? Hoy en día hay varios webinars sobre educación financiera que lo mismo hacen los mismos bancos, SRP, por ejemplo, también hace bastante. Obviamente por el nivel de información que tenemos podemos medir mucho más el riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la foto de Bloomberg que está mostrando a la izquierda, lo que les estoy mostrando es un cotizador, la herramienta de Bloomberg, la cual ustedes, bueno, un gestor financiero, ¿no? Un gestor de inversiones puede utilizar para tener una idea de la cotización, de la estrategia que ellos quieren sacar en notas estructuradas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner qué moneda queremos usar, cuál es el precio de entrada, en qué día va a empezar el producto, cuándo va a llegar al vencimiento, si es un cupón fijo o no, cuánto queremos que sea el cupón, cuánto queremos que sea la barrera, cuánto queremos que sea la frecuencia de las ganancias de los inversionistas. Entonces, uno ya tiene la facilidad, la tecnología te permite poder mirar cómo estás diseñando tú el estructurado para luego salir con más sustento, ¿no? Con más información, a pedir mejores condiciones a las contrapartes, ¿ya? A los bancos más grandes. Recuerden que es muy importante tener contrapartes muy grandes, muy buenas. Las contrapartes también han incrementado. Hay muchos bancos que están operando hoy día notas estructuradas en nuestra región y en todo el mundo. Entonces, eso es bueno porque a más competencia, mejores comisiones también, ¿no? Los bancos se van a pelear por dar mejores condiciones para tener mayor cantidad de volumen operado en notas estructuradas. Entonces, al final, el que se beneficia de esto es el cliente, ¿no? Es el usuario final. Y obviamente, las notas estructuradas, los derivados han agarrado una liquidez abundante. Hoy en día la liquidez es bastante amplia en notas estructuradas. Y luego hay un slide justamente que va a demostrar la importancia, ¿no? Por qué es tan importante tener liquidez en estructurados. ¿Quiénes son los principales actores del mercado? Y acá estoy hablando de bancos emisores, ¿no? Por ejemplo, en número de productos emitidos, que es el gráfico de la izquierda, el país de la izquierda, vemos que lo lideran bancos europeos y bancos estadounidenses, ¿no? Más europeos. Commerce, Societe, Unicredit, BNP, Deutsche, UBS, UBS, bancos europeos que han creado la mayor cantidad de productos en el año 2019. Pero en volumen operado, es decir, en la cantidad de dinero en estos estructurados,
vemos que sí, Asia tiene por amplia, o sea, por amplio margen, gana, ¿no? Min Sheng hizo el 12% del volumen del 2019, 12% de 653 mil millones de dólares, ¿no? Ping An, el segundo, SIC, tercero, HSBC, estos cuatro de Asia, ¿no? Entonces, el mercado asiático sigue liderando en tamaño, pero en diversidad, en sofisticación de los productos, en creatividad, creo que el europeo sigue siendo el que lidera por ese lado, ¿no? Aquí unas métricas para que se den cuenta el tamaño del mercado. Por ejemplo, en el 2019 se registró 1.000 millones de dólares en operaciones en Asia, la mitad, casi la mitad en Europa, y 434 billones de dólares en América. Ojo que esto es América, es toda América, América del Norte, Central y Sur. ¿Ya? América del Sur, nuestra región, obviamente estamos muy por debajo de esto. De estos 434 billones, el 95% se lo lleva a América del Norte. Y aquí para que tengan una idea de cuánto dinero hay invertido en los estructurados en comparación a otros instrumentos de inversión. Por ejemplo, en commodities, en materias primas, oro, petróleo, cobre, hay 319 billones de dólares. En notas estructuradas hay 2 trillones de dólares, ¿no? En bienes raíces, en inmuebles, hay 3 trillones. En ETFs son 5 trillones de dólares. Y en fondos mutuos son 400 trillones de dólares. Esto con corte de 2019. Obviamente, vale la pena recalcar que los fondos mutuos y los ETFs son instrumentos que te colocan en acciones, bonos, ¿no? O sea, en un fondo mutuo, por ejemplo, es una estructura legal para invertir, ¿no? Porque el fondo mutuo puedes tener distintas estrategias. Puedes tener fondos mutuos que invierten en notas estructuradas. Puedes tener fondos mutuos que invierten en bonos. Puedes tener fondos mutuos que invierten en acciones. Puedes tener fondos mutuos que invierten en ETFs. Y ETFs, en realidad, lo que son fondos mutuos, fondos listados en bolsa, que tienen mucha liquidez. Entonces, notas estructuradas no tiene un tamaño pequeño, es un tamaño bastante grande, más que los commodities, que muchas personas creerían que no es así. Y de hecho esto viene con un crecimiento fuerte, ¿no? Y la tendencia es que siga aumentando. Aquí un poco más de precisión, 2 trillones de asset under management en el mundo, en notas estructuradas. Notas emitidas fueron el año pasado 1.708.000 notas emitidas, notas estructuradas, 653 billones de dólares en volumen operado en el 2019. ¿Ya? Los 2 trillones de dólares, es decir, el capital que hay al corte de 2019 en notas estructuradas. Podemos ver que la duración de los productos estructurados, o sea, el vencimiento que tienen, en su gran mayoría, prefieren a corto plazo, ¿ya? Menos de un año. Aquí, gran parte de esta demanda por menos de un año viene por parte de Asia, donde los asiáticos en realidad usan el estructurado más que para tener protección, es como una estrategia para arriesgar más, para poder generar mayores ganancias. Luego vamos a ver eso. En el ponderado crecimiento de cómo ha ido el volumen, desarrollándose el volumen, ojo, no es capital administrado, sino es volumen. El capital administrado no deja de subir. El volumen, vemos que en el 2016, 2017 tienen caídas. 2016 es una caída frente al 2015, luego vamos a mostrar una gráfica más amplia. Pero luego 17, 18 es un año muy bueno en volúmenes estructurados. Luego voy a explicar por qué. El 2019 cae un poco. Y capital garantizado, el nivel de protección preferido por el volumen operado en el 2019, como pueden ver acá también, gracias a los asiáticos, la gran mayoría, 365.000 millones de dólares, prefirieron notas estructuradas que no protegían el capital, que tenían cero protección. Entonces, el derivado no se usaba tanto para proteger, sino se usaba más para dar más probabilidad de ganancia, para apalancar la inversión. Un poco, ¿no? No lo menor, pero poco, 52 billones de dólares comparado con estos 365, es más de 100% de capital garantizado, ¿no? 100% de capital garantizado, 208.000 millones de dólares, que también es una buena cantidad. Pero los asiáticos son el porqué de este monto igual a cero, ¿no? Protección igual a cero.
Este gráfico es bien interesante porque muestra, además de cómo ha ido evolucionando los volúmenes de operación de notas estructuradas, que es la línea oscura, también muestra la cantidad de notas estructuradas, o sea, cuántas notas estructuradas se crearon en un determinado año. Pueden ver que hay dos picos, tanto en número de productos como en volumen de operación. Y es que en el 2015, en el año 2018, tuvimos volatilidad en el mercado. ¿Ya? Cuando hay volatilidad en el mercado, lo voy a mostrar una gráfica para ser más precisos, los derivados que generan renta, las notas estructuradas que generan renta, pagos periódicos, se vuelven más atractivas, porque los derivados que se usan pagan mejores intereses, mejores tasas. ¿Ya? Entonces, 2015, 2018, la volatilidad aumenta, entonces los grandes inversionistas, los fondos de inversión, los bancos dicen, oye, hay que invertir en estructurados, nos va a dar un mejor performance con más volatilidad. Entonces, en años volátiles se espera que el volumen de estructurados aumente, tanto en dinero como en cantidad de productos. Y lo que pueden ver acá en el 2019, 2015, entre 2019, es algo muy interesante porque es el ticket promedio de inversión en una nota estructurada. Si nosotros hubiéramos visto esta gráfica, pero en el año de los 90, el ticket promedio sería de un millón y pico de dólares, porque estos productos solamente estaban para inversionistas de alto patrimonio, ¿ya? O institucionales, como compañías de seguro, fondos de inversión, AFPs. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido reduciendo el ticket promedio. Eso quiere decir que hay una mayor cantidad de productos ahora, hay una mayor diversidad para poder elegir distintas cosas. En realidad hay más de 100 clases de productos estructurados. Podríamos pasarnos todo un día hablando cada uno de ellos. Luego voy a resumirlo en dos. Pero vemos cómo el ticket promedio se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo. El mercado internacional, el mundo entero, pueden ver que han preferido invertir indirectamente a través de notas estructuradas en acciones en el año 2019. En acciones. Acuérdense que en el año 2019 hubo una época más o menos entre abril y octubre que el mercado estaba volátil por el tema de la guerra comercial de Estados Unidos y todo el mundo en realidad, ¿no? En el 2018 ven que el nivel de volumen de acciones sigue siendo interesante, pero también que hay acá preferencia por las tasas de interés. Las tasas de interés de referencia, ¿no?, de los bancos centrales en todo el mundo, el 2018 hubo un gran cambio porque aquí empieza la guerra comercial. Entonces, muchas notas estructuradas tenían la estrategia de apostar a la baja de las tasas o a la subida de las tasas. Entonces, se hizo una muy buena cantidad de volumen operado teniendo subyacentes tasas de interés. FX también, ven cómo tiene un buen volumen, sobre todo en el 2015 con la devaluación de la moneda de la moneda china, ¿no? Cuando China devalúa la moneda, obviamente hay una oportunidad, hay volatilidad en la moneda, entonces notas estructuradas funcionan bien en monedas en ese año, siempre relacionado a la volatilidad que hay en el subyacente, ¿no? Materias primas, renta fija, crédito, otros tienen un volumen ya mucho más pequeño en la preferencia de activos en el mundo. Ya un poco aterrizando a nuestra realidad, América Latina, estos 22.000 millones de dólares operados en el 2019 en toda América Latina, incluyendo México, América Central y toda América del Sur, en realidad es el 4.5% del volumen en el mundo, ¿ya? O sea, ni siquiera llegamos al 5% aún. Y hemos emitido solamente 8.238 notas. Acuérdense que en el mundo se emitieron 1.700.000 notas. Hemos emitido acá solamente 8.238, ¿ya? En toda la región. Entonces hay un montón por crecer todavía, ¿no? Y a diferencia del ponderado crecimiento en el mundo, esta gráfica sí está al alza, 2016 al 17, al 18, al 19. Y aquí, gran parte también del volumen operado han preferido vencimientos a corto plazo. Esto de aquí, los que hicieron que esta preferencia fueron los mexicanos. En México tuvo mucha volatilidad el año pasado, el 2019, por el tema de la guerra comercial. También acuérdense que se mete con México y Canadá. El peso mexicano tuvo unos swings muy fuertes frente al dólar. Los mexicanos supieron aprovechar esto. Entonces tenían rendimientos de muy corto plazo, ¿no? Porque acuérdense que las monedas son súper volátiles. Entonces es entrar, ganar y salir rápido.
Y el capital garantizado, como somos un mercado que recién está aprendiendo, educándose sobre notas estructuradas, vemos que aquí, en nuestra región, sí preferimos tener capital protegido, ¿no? A diferencia de los asiáticos, que son más arriesgados. Entonces, en América Latina sí preferimos tener capital 100% protegido, ¿no? Y la misma gráfica, pero solamente viendo América Latina, ahí pueden ver que el ticket promedio, lógicamente, es bastante mayor que si lo comparamos con los mercados más desarrollados. En el 2019, por cada nota estructurada, había 2.780.000 dólares invertidos, frente a 300.000 dólares en el mundo, ¿no? Entonces, eso que nos indica que todavía hay mucho por crecer en notas estructuradas. Recién en nuestra región los que están ofreciendo en su gran mayoría son los mismos bancos, los bancos grandes obviamente, ¿no? Los 4 bancos en Perú, los 4 bancos más grandes ofrecen notas estructuradas. Entonces todavía hay mucho por crecer en la industria de estructurados en la región. Seguro que van a salir más players conforme vayan pasando los meses, porque cada vez hay más información sobre estos activos. Y obviamente con esta volatilidad que hemos vivido en los últimos meses, se presta para tener esa tendencia al alza. En volumen sí vemos cómo hemos casi duplicado, bueno, un 80% es lo que hemos subido frente al 2018 en el 2019. Y la verdad que nosotros estamos esperando que el 2020 sea un volumen igual, un crecimiento igual, ¿no? Más o menos un 80%, tal vez doblar, porque la volatilidad que les voy a mostrar más adelante ha sido, la verdad que, impresionante. Los dos líderes en la región son Brasil y México, ¿ya? Hablando un poco sobre Brasil, el mercado brasilero, que es obviamente enorme, ¿no? Por la cantidad de personas, el poder económico del país, en Brasil en el 2015 se crean los certificados de operaciones estructuradas, lo que vendrían a ser las notas estructuradas, pero comercializadas de manera local, ¿ya? Obviamente, en Brasil hay mucha gente con mucho dinero que ya operaba estos instrumentos de manera offshore, o sea, con cuentas de inversión en Isla de Man, en Bahamas, en Caimán, en Suiza, en Estados Unidos también. Pero recién comienzan a ver en el 2015 los COEs, los certificados de operaciones estructuradas en Brasil, con montos de inversión mucho más accesibles, ¿no? Para que pueda entrar mayor cantidad de personas, y en reales. En Brasil el control de cambio es bien fuerte. Entonces, cuando se permitió operar en reales, obviamente esto fue súper beneficioso para el país y permitió que el volumen de estructurados se incremente un montón, ¿no? Casi se ha quintuplicado este número en 5 años, ¿no? En volumen. En emisión de producto, también vemos que el 2018 obviamente es un año récord, ¿no? Igual, el 2019 no hubo tanta volatilidad, no hubo tanta oportunidades estructuradas en el 2019, pero igual, o sea, el crecimiento era tan fuerte en Brasil que igual la tendencia seguía muy al alza, ¿no? Sí se hicieron menos productos estructurados, pero obviamente había más cantidad de dinero. Entonces había una mayor concentración de estructurados de dinero en un producto estructurado particular, ¿no? Vemos que los distribuidores, a diferencia de otros países, aquí XP Investimentos es un broker que también es fondos, que también es banco ahora. Es el que ha liderado el crecimiento y es el que tiene la mayor participación del mercado de distribución de estas notas estructuradas. Pero por el lado de los emisores, es decir, de las contrapartes, de los bancos que te dan las garantías, las protecciones, las ganancias, sí tenemos al Goldman Sachs, por ejemplo, ¿no? Que es muy fuerte en Brasil, y luego siguen bancos como Morgan Stanley, Itaú, BNP Paribas, JP Morgan, Credit Suisse, bancos bien grandes, ¿no? Y aquí, en Brasil, pueden ver que el vencimiento, o sea, el plazo de inversión que los brasileños están prefiriendo, sí es de 3 a 6 años. No es tan corto plazo como los mexicanos y como los asiáticos, ¿no? Ya explicamos por qué los mexicanos aprovecharon esa coyuntura, esa volatilidad en las monedas frente al dólar, en el peso frente al dólar, y lo hicieron muy bien, y hicieron operaciones de muy corto plazo. Igual vemos un crecimiento, ¿no? En los últimos 5 años en tanto volumen como en cantidad de productos emitidos, ofrecidos. Y acá es muy interesante, ¿por qué? Porque los distribuidores es lo mismo que los emisores. ¿Eso por qué es? Porque los únicos que ofrecen notas estructuradas en México hoy en día son los mismos bancos.
¿ya? Los bancos que están ofreciendo sus estructurados al público general y de manera masiva, ¿no? Hoy en día México puedes entrar con montos mínimos bien bajos. Entonces, México eso también es una referencia en nuestra región. Por el hecho de que está pegado a Estados Unidos, el mercado de capitales es más desarrollado ahí, hay más conocimiento y también hay más apetito al riesgo, ¿no? Como pueden ver en esos vencimientos, ¿no? Y aquí, obviamente, lo que les mencionaba, ese volumen en el 2019 que se prefirió por ir a activos subyacentes de monedas fue gracias a los mexicanos, ¿no? Que tuvieron buen swing del peso mexicano frente al dólar en el año pasado y supieron aprovechar bastante de eso. En el 2019, segundo lugar de nuevo acciones, ¿no? Renta variable como activo subyacente. Y el 2018 igual, ganó FX y luego fue acciones, ¿no? Les presento a las notas estructuradas de mejor rendimiento en el 2019 en nuestra región. Obviamente los mexicanos, asumiendo el nivel de riesgo que se sentían cómodos en monedas, hicieron un producto de 132% de rentabilidad, ¿ya? El distribuidor y emisor de este producto fue BBVA Bancomer, que es la sucursal en México del grupo BBVA, utilizando tipo de cambio, ¿no? Dólar frente al peso mexicano. En Europa ganó España, el distribuidor fue Bankinter, es un banco no de los más grandes, pero es un buen banco posicionado en Europa, en España sobre todo. Eligieron una acción única, ¿no? Eligieron un subyacente único, una acción, hicieron una rentabilidad de 291%, súper atractivo. Y finalmente, los más arriesgados, los que son más riesgo, los asiáticos, ¿no? Taiwán fue el país que tuvo el mejor rendimiento de una nota estructurada, lo hizo BNP Paribas, el distribuidor, también el emisor seguro, y el rendimiento fue de 587%, con activos de tasa de interés. Esos fueron los más rentables del año pasado. Los de mayor demanda, o sea, los que más captaron inversionistas, los que mayor cantidad de dinero tienen en cada estructura, en cada nota estructurada. En América ganó Brasil, ¿no? XP Investimentos, como les comenté, el mejor distribuidor de Brasil, hizo la mayor captación de dinero invertido por una nota estructurada, captó 172 millones de dólares para un solo producto estructurado, eso es una barbaridad, acá hay empresas que valen mucho menos que eso, y eligió una canasta de acciones. Ellos sí han compartido su estrategia, han invertido en Spotify, Nintendo, Sony y Expedia, en una nota estructurada a 5 años, ¿no? Utilizando estas compañías como subyacentes. En Europa, la que más captó fue España, también con el distribuidor La Caixa. Es un banco también, no es tan grande, pero sí está bien posicionado en España. Son 797 millones de dólares en un solo producto, esto también es una cantidad increíble, en un estructurado que seguía a un índice de acciones, ¿ya? A lo mejor un ETF como un Eurostoxx 50, un Standard Poor's 500. No han comentado mucho sobre la estrategia. Algunos bancos y algunos distribuidores no muestran sus estrategias así tan transparentemente, ¿no? Se las quedan por un tema de competencia. Y en Asia ganó el banco Minsheng con 2.381 millones de dólares en un solo estructurado, ¿no? Con un activo subyacente de tasa de interés. Como les dije, hay cualquier cantidad de notas estructuradas, Phoenix Worstov, Credit Notes, Capital Protected, Twin Wing. Podríamos quedarnos todo un día hablando de todos los tipos de productos estructurados con sus protecciones, con sus rendimientos, con sus plazos, pero podemos dividirlo en dos para hacer más, para sintetizarlo más. Notas de renta, notas estructuradas de renta y notas estructuradas de crecimiento. Las de renta te ofrecen pagos periódicos, ¿ya? Generan intereses, ganancias en el camino, ¿ya? Y las de renta, los que generan renta, son los que en el momento de alta volatilidad generan mayor rendimiento en la nota estructurada, ¿ya? Entonces, si una persona quiere recibir su ganancia en el camino, porque quiere disfrutar de esta ganancia periódicamente, mejor se vaya a una nota de renta. Los que se quieren ir a una ganancia al final, que no les interesa ver cómo van recibiendo la ganancia en sus cuentas de ahorros, optarían por una nota de crecimiento. Las dos tienen protecciones, pero el rendimiento en la de crecimiento va a ser variable
en su gran mayoría, va a depender también, obviamente, del activo subyacente, ¿no? Acciones, bonos, monedas, lo que fuera, para entregar la ganancia al vencimiento, cuando el producto termina. Dependiendo del nivel de protección del capital, vas a poder tener un mejor crecimiento, ¿ya? Un ejemplo, una nota estructurada de crecimiento, esto es un capital protegido, es capital garantizado al 100%, ¿ya? Es decir, el banco, el emisor, la contraparte, digamos Goldman Sachs, le está diciendo al inversionista que en esta nota estructurada, el inversionista, su peor escenario es recibir el 100% de lo que él invirtió. Es decir, no generar ganancia alguna, pero tampoco generar pérdida. Ese es su peor escenario. Entonces, vamos a invertir en el S&P 500, ¿ya? En el índice más representativo del mercado estadounidense. Digamos que vamos a invertir $10.000 a un precio de entrada cuando el ETF, el SPY, está en 280. Eso va a ser nuestro 100%, eso va a ser nuestro precio inicial. Y vamos a ver tres escenarios. En 5 años, acuérdense. El S&P 500 cae en 5 años, digamos que nos agarró justo una crisis ahí. El S&P 500 solamente sube 3% en 5 años y un escenario que el S&P 500 sube 30% en 5 años. Como esto es capital protegido al 100%, en el primer escenario, el inversionista igual recibe sus $10.000. Porque Goldman Sachs le dio la garantía de que pasara, o sea, que si el índice se caía, el inversionista iba a recibir sus $10.000 intactos. En el siguiente escenario, el inversionista ganó 3%. Invirtió 10.000, sacó 10.300. Ya 3% de ganancia. Porque el índice, eso fue lo que varió. A lo mejor hubieron picos mucho más arriba en el lapso de tiempo de esos 60 meses, pero al final es lo que el cliente va a llevarse. Y al final estuvo en 3% arriba, ¿no? Otro escenario es que hubiera subido 30%, ¿no? Y el cliente ahí se lleva los $13.000, o sea, el 30% de ganancia. Los $10.000 que invirtió más el 30% de la subida del índice. Ese es un producto capital protegido, súper sencillo de explicar. Es una nota de crecimiento, ¿no? Este es un producto un poco más sofisticado que genera renta. Específicamente es un Phoenix Worsdorf Autocall, ese es el nombre técnico. Vamos a hacer un ejemplo aquí en inversión ya en acciones. Vamos a mencionar que estamos entrando en Netflix, Twitter y Facebook, ¿ya? Este producto va a pagar 12% anual, ¿ya? Y va a tener unas barreras de capital y de cupón. La barrera de capital, ¿qué te dice? Que tu capital va a estar protegido hasta cierto nivel. Y la barrera de cupón, que igual es de 50%, es lo que el cliente necesita para generar la ganancia y cobrarla de manera mensual, ¿ya? Este producto va a pagar de manera mensual. Entonces, y acá también al final, autocall a partir del cuarto en adelante, del cuarto mes hacia adelante, ¿ya? Luego voy a graficar cómo se ve este autocall, qué quiere decir. Entonces, el inversionista entra con la idea, con la estrategia también del gestor, del distribuidor, de generar un 12% anual, ¿no? Para cobrarlo, Facebook, Twitter y Netflix tienen que estar por encima de la barrera del cupón y de capital, la barrera que está ahí, que vemos que es 50% hacia abajo. Entonces, en el mes 1, las acciones cambian de precio, obviamente, desde el precio inicial, desde el precio de entrada. Ninguna ha caído por debajo de la protección. Entonces, el cliente cobra su 1%, que vendría a ser $100, y lo cobra en la cuenta de ahorros, ¿no? Acuérdense que este producto genera renta, entonces te va pagando la ganancia en el camino. Cobró sus $100. Mes 2, también cobra. Sigue en el rango de protección. Mes 3, también cobra, pero digamos que Netflix, la línea roja, ya cae más, ¿no? Twitter o Facebook, digamos que es la línea azul oscura, también cae. Pero siguen dentro del rango, entonces también cobra. En el mes 4, ya Facebook se cae por debajo de la barrera. Entonces, en este mes, el cliente no recibe su 1%, porque no cumple la condición del producto para pagar la rentabilidad de ese mes. En el siguiente mes cobra, no cobra, porque Facebook sigue estando por debajo de la barrera de protección. En el siguiente mes, en el mes 6, ¿le tocaría recibir su ganancia al cliente? En este mes sí, porque la condición era que ninguna de las acciones esté por debajo de la barrera de protección. Entonces, en este mes sí cobra el cliente,
pero también va a cobrar lo que dejó de recibir en el camino. O sea, va a cobrar los 2 meses que no recibió, lo va a cobrar todo en el mes 6. Eso quiere decir con la memoria, ¿ya? Cupón anual condicionado con memoria. ¿Cuál es la condición? La condición es que las acciones tienen que estar dentro del rango para recibir tu ganancia. Y la memoria es lo que acabo de explicar. Tú puedes dejar de recibir varios meses tu interés, tu ganancia, porque una acción se cayó, pero cuando regresa al rango permitido, cobras todo de golpe. Y así sucesivamente van pasando los meses, ¿no? Todos los meses hasta llegar al mes 24. Dura 24 meses este producto. ¿El mes 23 cobra? Sí cobra. Y ya estamos en el último mes 24. Acá hay dos escenarios. Escenario 1. El cliente invirtió $10.000. ¿Qué ha generado en el camino? $2.400 en renta, ¿no? Ha recibido 1%, según este ejemplo, todos los meses hasta llegar al mes 24. Pueden ver que Netflix y Twitter han subido un poquito sus precios desde que el producto empezó. Pero Facebook sí ha caído. Facebook ha caído, digamos, un 20% ahí, menos 20%. Pero están dentro de la protección de la barrera. Entonces te entregan los $10.000 como si nada se hubiera caído, ¿ya? Entonces la rentabilidad total fue 24% en 24 meses, ¿no? 12% al año cumplió el producto con lo estipulado, con la estrategia. Escenario 2, escenario negativo aquí. Facebook, digamos que termina justo en el último mes, se cae menos 54% desde que se ingresó en el precio de entrada, ¿ya? En este precio de aquí. Entonces, Facebook se ha caído, no recibes el último 1%, porque no te corresponde recibirlo, porque la condición era que todas estén dentro del rango. Facebook se cae, no cobras tu último 1%, entonces en 24 meses recibiste solamente $2.300. Y como Facebook está por debajo de la barrera del capital, no te van a entregar los $10.000. Van a entregar al inversionista las acciones de Facebook, ¿ya? El capital, todo el capital se va a transformar en acciones de Facebook. Esto es una característica de un Phoenix worst of, peor de, ¿no? Entonces, el capital va a convertirse en acciones de Facebook, que el inversionista las va a tener en Cavalli también, al igual que antes tenía su nota estructurada, al igual que tiene su AFP, al igual que tiene su fondo mutuo. Lo va a tener en Cavalli o en una compensación de Estados Unidos, de TCC o en Europa, Euroclear, pero va a poder comercializar esta acción, venderla en cualquier momento. Lógicamente, ese momento de ahí no es el mejor para venderla, porque la ley número 1 de inversiones es compra cuando está barato y vende cuando está caro. Entonces estaríamos vendiendo una acción que es una compañía extremadamente grande, una de las tecnológicas que lidera el mundo en crecimiento e innovación, en un pésimo momento. Entonces aquí el inversionista recibe acciones justamente para poder mantener la posición y esperar que Facebook incremente su precio para tener el capital un mejor rescate, ¿no? Un rescate de los $10.000 es lo ideal, ¿no? Pero eso obviamente ya va a depender del inversionista que tanto tiempo espera. Ahora, hay otro escenario más, que es lo del autocall. Dice autocall a partir del cuarto hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? El producto puede autocancelarse, puede terminar anticipadamente, no necesariamente tiene que llegar al mes 24. Y para que eso ocurra, las acciones tienen que estar por encima del precio de entrada. Entonces, en ese mes 8, ¿no? Si se dan cuenta, otro escenario, Twitter, Facebook y Netflix ya están por encima del precio de entrada. Todas están por encima del precio de entrada, entonces el autocall es automático, se da. El cliente en 8 meses ha recibido 8% y su inversión inicial se la devuelven intacta también. Es decir, ha ganado un 12% al año, solamente que ha liquidado la operación en el mes 8. ¿Ya? Esa característica de autocall es buena para el inversionista porque hace cash out, se va del riesgo, sale del riesgo de volatilidad, se va a cash, ya está líquido y puede mirar otras opciones de inversión, ¿no? Para seguir invirtiendo, o puede invertir en un inmueble, o puede hacer un gasto extraordinario que tenga en la familia, lo que fuera. Pero es una característica de este producto, de este ejemplo, que permite liquidar anticipadamente las ganancias e irte a cash. Aquí está el slide que les comenté al inicio, que era la importancia de la liquidez. La liquidez en estos productos, como les decía, es abundante hoy en día. Y eso es importante, ¿por qué?
porque te permite al gestor sobre todo y al inversionista también hacer un seguimiento en el cual puedas reaccionar en caídas o también en subidas, en oportunidades del mercado. En el mes 4 y mes 5 ven como Facebook, ¿no?, se estaba cayendo por debajo de las barreras. Entonces, si un inversionista hubiera querido liquidar su posición en ese momento, el título valor, el producto estructurado, en un ejemplo hubiera estado al 87%. Es decir, no sacaban sus $10.000, retiraba $8.700. Eso era el valor del mercado del estructurado en ese momento. Ese valor de mercado no considera la ganancia mensual que el cliente fue recibiendo en el camino. Solamente te muestra el valor del capital invertido en el inicio. Entonces, si es que se encuentra un riesgo, digamos que Facebook está perdiendo participación del mercado con Google, que ha sacado una red social nueva, digamos, y es un problema fundamental de la compañía, ¿para qué se va a esperar a que Facebook siga cayendo aún más? Terminar con acciones de Facebook en menos del 50%, cuando puede salir anticipadamente con el 87%, o sea, reducir las pérdidas. Eso es importantísimo, por eso es que es tan importante la liquidez, ¿ya? Lo que también podría ocasionar mayores ganancias. Si vemos que las acciones están subiendo mucho de precio, este producto en realidad no te va a generar el mismo porcentaje de subida en las acciones, no está diseñado para eso, sino está diseñado para generar rentas mensuales, pero el precio del estructurado podría estar por encima de los $10.000 también que el cliente invirtió. Entonces, en ese ejemplo, en ese segundo escenario, después de haber cobrado 7 meses de rentas, ¿no?, 7%, si el cliente vende la posición, no saca $10.000, saca $10.100. Es decir, fue un 8% en 7 meses. Por eso es muy importante la liquidez, porque permite que el gestor y el cliente puedan estar monitoreando la inversión y puedan salir anticipadamente, ya sea porque hay un mayor riesgo o porque hay una oportunidad de ganar más. ¿Ya? Finalmente, el slide de la volatilidad. Volatilidad es igual a oportunidad. El primer punto se cumple para todos los activos, ¿no? Cuando hay volatilidad, cuando los precios caen de los distintos instrumentos, se entra a mejores niveles. Tienes alternativas con precios más bajos, más baratos. La ley número 1 de inversiones, compra barato, vende caro. Entonces, si es que ya tienes tus niveles bajos en el S&P 500 o en Facebook o en Amazon o en lo que fuera, y armas estructurados que tengan más protección todavía hacia abajo, estás con un producto bastante sólido en protección, ¿no? En notas de renta, que en estas notas, acuérdense que el inversionista recibe las ganancias periódicamente, esta volatilidad ayuda un montón. ¿Por qué? Porque el derivado que se usa para armar estas notas de renta está relacionado a la volatilidad. Mientras más volatilidad haya, este derivado va a permitir que el cliente gane más. Entonces, las caídas del mercado que hemos visto en marzo han generado que haya una demanda muy fuerte de notas estructuradas. Un producto, por ejemplo, el que mostré, que pagaba con Netflix, Facebook, Amazon, Twitter, que pagaba 12% en coyunturas normales, a lo mejor con una volatilidad de este tipo te podría pagar un 14, un 15, un 16%. Entonces, mientras más volatilidad hay, se generan muy buenas oportunidades en notas que generan renta. Entonces, en este 2020 que hemos vivido, que hemos empezado con mucha turbulencia, y ahí pueden ver el gráfico del VIX. El VIX es un índice que te demuestra la volatilidad que hay en el S&P 500. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ahí, 2015, encerrado en círculo, es el tema de la devaluación de la moneda de China, ¿no? En el 2018 fue inicios de la guerra comercial. En el 2019 ese pico que hay ahí es porque se empeora la guerra comercial. Acuérdense de cuando Trump echa a Huawei, ¿no?, de Estados Unidos, apresan a la CFO, hay todo un problema ahí. Ese más o menos fue en agosto, en julio, agosto, se puso muy picante el tema en esos momentos. Pero la verdad que ninguna de esas etapas se compara a la del 2020. La del 2020 tiene la misma volatilidad que en el 2008-2009 en la crisis financiera. Entonces, con esta volatilidad hay muchas oportunidades de encontrar notas estructuradas que generan una buena renta y encima con protección hacia las caídas. Y bueno,
llegamos a las conclusiones. Mencionar que las notas estructuradas son atractivas por la capacidad de personalización. Acuérdense, hay para distintos perfiles, muy conservador, muy agresivo. Obviamente siempre es recomendable invertir de la mano de una asesoría financiera profesional, ¿ya? Muchas personas que no tienen mucha experiencia invirtiendo, consulten con personas que sí lo tengan, ¿no? Hay muchos asesores financieros. Asesores financieros hoy en día es una profesión que está creciendo mucho en el mundo, sobre todo también en América Latina, porque falta conocimiento en nuestra región sobre manejar dinero, saber tomar mejores decisiones con el dinero. Otra conclusión es que la protección permite a los inversionistas generar retornos en bear markets, ¿no? Cuando el mercado cae, ¿no? Frente a activos tradicionales que todo lo contrario, ¿no? Si alguien invierte en un estructurado de Facebook con protección en la caída, podría estar ganando frente a uno que invirtió en Facebook en enero del 2020 y hoy día sí Facebook a lo mejor sigue castigado o en marzo estuvo súper castigado, ¿no? En comparación al precio inicial. A lo largo del tiempo, los estructurados han venido evolucionando, ¿no? En transparencia, en normas, en regulación, en liquidez, en costos, mucho de esto impulsado por la tecnología y expandiéndose por todo el mundo. Brasil y México son los que lideran el crecimiento en nuestra región. Perú recién, en realidad, estamos viendo alternativas de estructurados, sobre todo por parte de los 4 bancos más grandes. Hoy en día en fondos mutuos estructurados solamente hay un 2% en comparación a fondos mutuos de renta fija, renta variable, de fondos de fondos. Ya está llegando a Perú y está creciendo, pero estamos obviamente muy lejos de Brasil y México que nos pasan por mucho en volumen y en número de productos, ¿no? Estos productos estructurados, acuérdense que solamente eran para millones de dólares antes de la crisis, ¿no? Post-crisis, con la tecnología y con la regulación, ya se va a permitir ofrecer a clientes con capitales menores. Los estructurados son sector alternativos, también inmobiliarios sector alternativos, private equity sector alternativos. Entonces, no es que compita, no sustituye a una renta variable, a una renta fija o bonos, ¿no? Sino es un complemento en el portafolio para poder diversificar. Tienes una protección del capital, vas a tener una parte del portafolio que va a poder generar ganancias, aún así el mercado se está yendo en contra. Tienes una parte del portafolio que te va a generar intereses en el camino muy buenos, ¿no? Entonces, es importante, obviamente, hacer este seguimiento a esta estrategia en alternativos para también ser más eficientes en el tema de riesgo y retorno, ¿no? Y finalmente, durante momentos de la volatilidad, como este año, como inicios de este año, tenemos notas estructuradas muy interesantes, ¿no? En las cuales podemos invertir y poder tener una buena optimización de riesgo-retorno, porque acuérdense, la volatilidad va a generar mejores rentas, mejores cupones. Entonces, si es que tú además ya tienes un precio bajo en un subyacente, ya sea acción, moneda, commodity, petróleo que está golpeadísimo, y tú protejas hacia la caída aún más, y encima tienes una buena rentabilidad por la volatilidad que hay hoy en día, tienes en realidad un producto bastante eficiente, ¿no? Y esa es la presentación. Ahora pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Voy a abrir aquí para leer cada una de estas. Anónimo, invertir en notas estructuradas es una buena opción en el escenario actual. De todas maneras, creo que es una muy buena opción en el escenario actual. Como he mencionado en la conclusión, nota estructurada no compite contra una rentabilidad en acciones, contra una inversión en bonos, sino es un alternativo, es una estrategia diferente para poder generar buenas ganancias con cierto nivel de protección. Entonces, con la volatilidad que hay hoy en día, los estructurados están generando mejores pagos, mejores ganancias, y encima tienes unos niveles de protecciones más eficientes que en un escenario como finales del 2019, enero 2020, ¿no? Que todo el mercado está tranquilo, está sin volatilidad. Las notas estructuradas tienen menos riesgo que la renta fija y la inversión en la bolsa de valores. Ya,
Aquí, esta es una pregunta en realidad que es una respuesta bien amplia, porque va a depender de qué perfil se quiera, o sea, qué perfil de inversión tenga la nota estructurada. Por ejemplo, tú puedes tener un bono, renta fija, ¿no? Un bono de la tienda de la esquina SAC, ¿no? Que es una tienda que vende en el distrito, pero obviamente no hay mucha solvencia, ¿no? Por la tienda. O sea, genera ventas, tiene buenos márgenes, pero igual no es que tampoco esté rayando, ¿no? Y digamos que esta tienda es sobre, no sé, herramientas de construcción. Con la cuarentena hoy en día, obviamente eso no está operando. Entonces, el riesgo en el bono de esa tienda, de esa empresa, ha aumentado significativamente. Entonces, si tú comparas esa inversión, un bono en una empresa pequeña, en una empresa mediana que está golpeada ahorita por las circunstancias que estamos viviendo, y lo comparas frente a una nota estructurada que tiene capital 100% protegido, de todas maneras la nota estructurada tiene menos riesgo, ¿no? Porque estamos hablando que el capital está protegido y la garantía te la da un banco como JP Morgan, BNP Paribas, UBS. Entonces, de todas maneras, el estructurado de 100% capital garantizado tiene menos riesgo. Pero si vemos un bono, no sé, por ejemplo, de un banco grande en la región, Bancolombia, por ejemplo, y lo comparas contra uno de los activos de inversión que hacen en Asia, una nota estructurada que te apalanca la ganancia de capital en base a las monedas o tasas de interés, obviamente más segura es la operación de comprar el bono de Bancolombia, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de estructurado y obviamente también de la clasificación de riesgo, ¿no? Del activo con lo que lo quieras comparar. Y la renta variable funciona lo mismo, ¿no? O sea, también aplicaría el mismo razonamiento. Es distinto invertir en una acción, por ejemplo, de Amazon, ¿no? Que ha mostrado resiliencia en esta coyuntura, a que invertir en un estructurado de Asia, ¿no? Que son súper arriesgados, agarran más, buscan mayor rentabilidad. Entonces, obviamente, entrar en Amazon es más tranquilo, ¿no? Es más seguro. ¿Qué tipo de nota estructurada es adecuada para mí? O sea, está bien que seas conservador, que tengas un perfil conservador, pero tienes que también hacerte la pregunta, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando que la inversión te genere ganancias en el camino? ¿Estás buscando una inversión a largo plazo, a corto plazo? Podrías tomar notas de renta que te pagan intereses o ganancias periódicas, como también de crecimiento, pero lo que tienes que tú como inversionista sentirte cómodo, ¿no? Entender todas las variables, el mejor escenario, el peor escenario de esta nota estructurada para que tú te sientas cómodo al momento de invertir. Entonces, es en realidad, va a depender de tus objetivos, ¿no? Como inversionista. ¿Qué pasa si al final del periodo está por debajo de la barrera de capital? ¿A qué valor se convierte el monto invertido? ¿Al precio de entrada o al precio de la acción más baja en el momento del cierre? José, te refieres a esta de aquí, ¿no es cierto? Al vencimiento, como dices en tu pregunta, ¿qué pasa si es que termina por debajo de la barrera de capital? Entonces, tus $10.000 que invertiste en el inicio, ¿no es cierto? Se van a ver golpeados en este tipo de productos, se van a ver estresados un 54% hacia abajo también. Porque una vez que Facebook terminó, ojo, es solamente al vencimiento, porque miren el escenario 4, en el mes 4 y 5 Facebook cayó y no pasó nada, ¿no? Sino el cliente fue generando intereses más adelante. Pero como el producto terminó con Facebook en menos 54%, recibes acciones del subyacente con peor rendimiento. Entonces, Facebook, ¿no? Ya generaste $2.300 en ganancia. Tu capital va a convertirse en acciones de Facebook, que aquí lo pongo, va a representar el 46% de la inversión inicial. Es decir, sí, tu precio de entrada en Facebook era tu precio de entrada al inicio del producto. Entonces, para hacerla sencilla, si Facebook estaba en $100 al inicio y hoy día está en 46, tú con $10.000 pudiste comprar 100 acciones de Facebook a $100 y cada una hoy día ya no vale 100, vale $46. Entonces,
tu capital, si vendes en ese momento Facebook, es $4.600, cosa que no es recomendable hacer, ¿no? Por lo castigada que está la acción en ese momento. ¿Qué entidades, empresas en Perú ofrecen notas estructuradas? Como mencioné en la presentación, los cuatro bancos más grandes que tenemos aquí, todos saben cuáles son, ¿no? Son los que más ofrecen. Hay otras, la verdad que no hemos visto otra entidad que ofrezca, además de los bancos y CEST. CEST Capital es especialista en notas estructuradas. Sacamos productos estructurados todos los meses. He visto solamente que la competencia en estructurados va por parte de los cuatro bancos. No he visto otra gestora de fondos de inversión, ¿no? Con fondos locales que ofrezca notas estructuradas. Sí, obviamente sé que hay, por ejemplo, servicios de Family Office, ¿no? De un servicio de gestión patrimonial a familias que tienen una buena cantidad de dinero, que también hacen notas estructuradas, pero no lo hacen con empresas, con bancos o entidades financieras peruanas, sino lo hacen con entidades financieras del extranjero, ¿no? Porque al final son más eficientes, ¿no? De hecho, o sea, la protección que un banco local, un banco peruano te dé una protección, una garantía, es buena, ¿no? Porque estamos hablando de los cuatro bancos más grandes, pero si lo comparas con un banco BNP Paribas o un JP Morgan o un Goldman Sachs o un Credit Suisse, en realidad los bancos locales son mucho menores, ¿no? O sea, tienen una espalda financiera mucho más pequeña que estas entidades grandes. Y lo que pasa también es que los bancos locales arman sus propios estructurados, o sea, es la contraparte de sus clientes, pero también lo que hacen es le piden que sean contrapartes a los bancos más grandes del mundo. Entonces, sí hemos visto bastantes productos que los bancos locales ofrecen, pero la contraparte son bancos internacionales, como JP Morgan, BNP Paribas, Credit Suisse, etc. Una nota estructurada hecha con acciones de 3 empresas es menos riesgosa que una de 4. Esto en realidad va a depender, ya, por ejemplo, supongamos que hacemos una nota estructurada, no con tecnología, como estamos viendo acá, sino ponemos blue chips, ponemos Coca-Cola, Procter & Gamble y, no sé, Pfizer, por ejemplo, ¿no? Salud, consumo masivo, limpieza, las más grandes del mundo. Entonces, esta volatilidad, y digamos una más, ¿no? Pfizer, Procter & Gamble, Coca-Cola, y también le ponemos por ahí Google, ¿no? La tecnológica de las más grandes del mundo, el buscador por excelencia. Son empresas que no tienen mucha volatilidad, ¿no? Entonces, esa nota no pagaría tan buen rendimiento como este ejemplo que he puesto en Netflix, Twitter, Facebook, por ejemplo, ¿no? No tendría tanto rendimiento, por ende no sería tan riesgosa si lo comparas con una nota, por ejemplo, que en lugar de las acciones tenga al oro, al petróleo y al cobre, ¿no? Son 3 subyacentes, o hablando de empresas, digamos que son empresas que recién están saliendo al mercado, cotizando en bolsa. Por ejemplo, estas tendencias, estas compañías por ejemplo, de cannabis, que tienen mucha proyección en el largo plazo, pero hoy en día las ventas y las regulaciones que tienen todavía fluctúan, hay mucha incertidumbre. O sea, hay mucha volatilidad en ese nivel de compañías, o en compañías, por ejemplo, Beyond Meat, que es una compañía que está impulsando todo el tema de consumo de carnes, pero con origen vegetal, vegano, ¿no? Todo el trending vegano, son compañías que tienen mucha volatilidad. Entonces tú podrías tener ¿no? una nota estructurada con 2 compañías que sea más riesgosa que una nota estructurada con 5 o 4 compañías, porque va a depender de la volatilidad de las compañías que estás eligiendo. ¿Cuál es el monto mínimo con el cual puedo invertir en un estructurado? Aquí, en realidad, los montos hemos visto que van en CEST es de $10.000 o más. En los bancos hemos visto que te ponen también $5.000, $10.000, pero hay que fijarse si es que el banco a un inversionista le permite entrar en esos instrumentos, porque normalmente el banco lo ofrece a clientes que son de cierta categoría también,
una categoría un poco más premium, ¿no? Entonces, puede ser que el ticket de entrada pueda ser menor, pero hay que fijarse si es que el banco te lo está ofreciendo, si puedes acceder porque eres de un sector premium que el banco te ofrece ese tipo de productos, ¿no? Porque el estructurado no es que se lo ofrezcan a todos, así como te mandan un mailing en el correo o te llaman a cada rato, te mandan mensaje de texto ofreciéndote un depósito a plazo, ¿no? De hecho, es mucho más masivo el impulso de un depósito a plazo a que una nota estructurada. Entonces, igual está en un promedio de 5.000, 10.000 dólares. Si quiero salir antes de finalizar el plazo del producto, ¿cuál es la penalidad? Costos. En realidad no hay ninguna penalidad. Como mostré al inicio en la presentación, este, la nota estructurada, ¿sí? La nota estructurada va a tener un valor todos los días, ¿no? Este de aquí. Entonces, ese valor de mercado que tiene todo estructurado, debería poder ser visto, analizado por el inversionista, ¿no? Puede ser que en esta coyuntura, por ejemplo, una persona entró a invertir hace un año en un producto de 3 años y lógicamente el coronavirus nadie se le esperaba, nadie tenía la bola de cristal para saber que esto iba a venir en este momento. Y a lo mejor esta persona, esta familia necesita liquidez ahorita. Entonces, tiene que poder ver el valor de rescate del estructurado, el precio del día, para poder tomar una decisión más acertada de o me conviene salir, me conviene quedarme, qué es lo que más me conviene, ¿no? A lo mejor si faltan 2, 3 meses para llegar al vencimiento del producto, espero un poquito, pero el inversionista, el gestor, siempre debería poder mostrar este precio del día para que el cliente pueda salir anticipadamente si es que lo necesita, ¿no? Entonces, no es que haya penalidades, no es que haya un sobrecosto en los estructurados por salir, por romper el contrato, sino es que estás expuesto al valor del día, así como la acción, así como un fondo mutuo, en realidad es valor del día, ¿no? No hay ninguna penalidad por ese lado. ¿El estructurado es predeterminado o puedes armar tu estructurado? Eh, es una buena pregunta. En realidad, se necesita un monto mínimo de inversión para armar una nota estructurada. Va a depender del banco, del banco contraparte, ¿no? De la entidad financiera que te va a crear el producto, que te va a dar las garantías, los pagos. Hay bancos que te permiten hacer estructurados a partir de 100.000 dólares. Hay bancos que te piden mínimo 1 millón de dólares. Entonces, lo que normalmente se hace es para capitales pequeños, el gestor, el distribuidor de las notas, va creando productos con distintos perfiles, ¿no? Perfil conservador, perfil muy conservador, perfil moderado, perfil agresivo también puede ser. Entonces, van mostrando las alternativas que hay disponibles en ese determinado momento para el cliente que esté interesado pueda tomar lo que más le conviene. Si es un cliente más grande, que tiene una mayor capacidad de ahorro, una mayor capacidad de inversión, sí podría diseñar tal cual a su medida, ¿no? Porque estamos hablando que los productos estructurados se pueden personalizar para cumplir los objetivos de inversión de cualquier perfil. Pero si, por ejemplo, tú eres un cliente que tiene mucho dinero, puedes ir y decirle al gestor, al distribuidor, mira, yo quiero un estructurado que te invierta en oro, plata y cobre, ¿no? Supongamos que es minero, ¿no? Y le gusta tradear en commodities. Entonces, quiere un estructurado con oro, plata y cobre, tiene los mínimos 100.000 dólares, entonces lo puede hacer, ¿no? Y a eso es lo más tailor-made, lo más a la medida posible, ¿no? Eh, ¿Quién determina el autocall de una nota estructurada y por qué? ¿Quién determina el autocall? En realidad el autocall es una condición del estructurado que justamente aparece en los términos y condiciones del producto. Entonces, el producto puede o también puede no tener autocall, ¿ya? Normalmente las notas de renta es de costumbre que tengan autocall porque da la posibilidad de que el cliente haga una salida anticipada y irse a cash, ¿no? A tener la posibilidad de hacer cash out siempre es bueno en cualquier tipo de inversión en mercado de capitales. Entonces, el autocall ya es una característica del producto cuando nace. Eh,
Entonces es una condición pactada entre el inversionista o gestor, ¿no?, del fondo con el banco emisor. ¿Por qué hoy es mejor invertir en estructurados a 1 o 2 años que invertir en bienes raíces inmobiliarios, CTS, plazo fijo, AFP? Wow, esa es una pregunta en verdad bien, ahí podríamos, es bien debatible ese tema, ¿no? Porque siempre va a depender del perfil del inversionista. Entonces, hoy en día es verdad, la noche estructurada te da oportunidades de generar buenas ganancias mediante la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? O sea, hay incertidumbre, nadie sabe si es que en Perú van a soltar la cuarentena de acá a 2 semanas, o un mes más, o 2 meses más. Entonces, es importante que uno vea el riesgo que puede asumir en un estructurado, ¿no?, frente a un riesgo de invertir en una CTS, en un plazo fijo. O sea, si es una persona que no está acostumbrada a invertir, obviamente va a preferirse por un plazo fijo de un banco grande, de un banco sólido, ¿no? Si quieres generar una ganancia a muy largo plazo, las AFPs, en realidad está comprobado que a largo plazo las AFPs han tenido muy buenas rentabilidades. El mercado inmobiliario, aquí bienes raíces, inmobiliarios, en realidad sí está un poco más complejo en nuestro Perú, en nuestra realidad, porque como estamos en una crisis sanitaria que ahora se ha vuelto económica, los activos no líquidos son los que es difícil de calcular el precio, el valor, ¿no? Entonces, estoy seguro que las personas o los que alquilan departamentos, que alquilan casas para vivir y sus contratos se vencen dentro de poco tiempo, van a poder tener una mejor posibilidad de negociar un menor precio. Obviamente, eso le conviene al que está alquilando, al que está comprando también, pero al que está vendiendo, obviamente se le complica un montón, porque puede ser que, supongamos, el mercado inmobiliario tuvo su boom en el Perú en el 2000, entre el 2009 hasta el 2015. Y de ahí hemos visto cómo ha parado, ya no ha seguido ese fuerte crecimiento, más bien al contrario, en algunas zonas del país se ha hasta bajado los precios de los inmuebles. Entonces, obviamente en esta coyuntura peor aún, ¿no? ¿Quién va a querer amarrarse con un activo fijo dentro de la incertidumbre que está habiendo en el país? Además, algo que me olvidé de mencionar sobre el tema de las AFPs, ahorita o sea, hay incentivos de poder sacar de manera fuerte dinero de las AFPs. Eso obviamente sería súper perjudicial para todo el sistema financiero del Perú. Entonces ahí las AFPs van a recibir un golpe fuerte si es que al final esa ley del 25% se aprueba, por más que le pongan tope o no. Eso sería desastroso, ¿no? Entonces, obviamente, si es que tienes incertidumbre por esos lados, podrías ir a ver los estructurados que están en su mejor momento hoy en día en la volatilidad que estamos viviendo, ¿no? Pero igual siempre va a depender al final del perfil de riesgo del inversionista, ¿no? ¿Por qué es mejor invertir en notas estructuradas de CES que en los 4 bancos del Perú? Aquí en realidad es un tema, yo creo que de estructura, de comisiones, de modelo de negocio. Creo que los bancos, por ser entidades muy grandes, no han sabido modernizar, adoptar las tendencias y los beneficios que tienen estos mercados de cara al usuario final. He visto que muchas notas estructuradas de bancos sí te ponen penalidades, por ejemplo, en la salida anticipada, cuando en realidad no debería, porque cualquier estructurado se puede romper en cualquier momento. Ahí tienes el valor Bloomberg en la pantalla. Entonces, no debería haber ese tipo de cosas. Yo creo que eso es una gran diferencia del tema de las penalidades por salidas anticipadas. Creo que también por el tema de la transparencia, nosotros damos acceso a un portal para que el cliente pueda ver en tiempo real. Creo que ningún banco está haciendo eso hoy en día. No he visto por lo menos. Por ese lado también habría un valor agregado nuestro, ¿no? Y obviamente el alineamiento de interés, creo que la manera como CEST o sea, genera ingresos para la compañía es muy atractiva. Nosotros solamente generamos un income, una ganancia cuando el cliente también la recibe. Entonces, obviamente, eso está alineado totalmente, porque si nosotros no hacemos un buen trabajo en la estrategia del producto, al final nadie gana. Entonces, obviamente, nosotros somos muy interesados en que los clientes tengan buenos resultados.
¿Es posible invertir en notas estructuradas de bancos extranjeros a través de CEST o la banca local? Sí. Es más, como te digo, la gran mayoría de estructurados que hay en el país son de bancos internacionales. La gran mayoría de estructurados que han pasado por mis manos o por parte del equipo de CEST, hemos visto que, no sé, te lo ofrece un BCP, un Scotia, un BBVA, pero tienen la contraparte un BNP Paribas, un Goldman Sachs, un JP Morgan, un UBS. Entonces, la verdad que la gran mayoría de estructurados en el Perú son de bancos internacionales, ¿no? Y nosotros obviamente utilizamos bancos internacionales, no operamos con contraparte en ningún banco local, ¿no? Por ese lado nosotros competimos con ellos, ¿no? Entonces nosotros vamos directamente a bancos grandes. Eh, Teniendo en cuenta que las notas estructuradas son de bancos internacionales, ¿cómo es el manejo de impuestos si invierto en CEST? Aquí en realidad, a ver, la ley de fondos de inversión, el artículo 27 de la Superintendencia de Mercados y Valores, lo que te dice es que si hay un fondo de inversión local, es decir, registrado en Perú, no importa dónde invierta el fondo, el inversionista, persona natural que ingresa a invertir en un fondo, paga 5% sobre el impuesto a las ganancias. Si es una persona jurídica, no importa si lo haces a través de un fondo o directamente en el extranjero, pagas el 30%. Si un inversionista compra una nota estructurada directamente a un banco internacional y no lo hace a través de un fondo de inversión, va a haber ahí un golpe en la rentabilidad por el tema de impuestos a SUNAT, ¿no? Que sería el 30%. Entonces, lo clave ahí es el fondo de inversión, que es la estructura legal que se usa para invertir. ¿Alguna más? Creo que no hay más. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces, les agradezco bastante la presencia en el webinar. De todas maneras, vamos a seguir creando contenido interesante para todo el público, sobre todo en esta situación que no podemos salir a ningún lado, ¿no? Por el encierro, por la cuarentena. Espero que haya sido de mucha ayuda, que los haya ilustrado bastante sobre este tema de notas estructuradas. La verdad que hay mucho todavía por crecer en el país, en la región en general, y hoy día es un buen momento porque, como les digo, la volatilidad, los precios bajos han dado ventanas de entrada bastante interesantes. Bueno, me despido. Muchas gracias. Gracias por participar.